Hola, ¿qué tal? Es un gusto compartir con ustedes este espacio de historias resilientes. El día de hoy tengo el grandísimo agrado de presentar a Elia María Jiménez Rodríguez, que es una persona que tengo muchísimo tiempo de conocer y le he pedido que nos comparta su historia, de la cual yo personalmente me he enriquecido muchísimo. Hola Elia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y vos? Saludos para todos los que están viendo este video. Bueno, encantada de que estés aquí. Eh, la historia de Elia ha tenido altos y bajos, como las de muchas personas, pero Elia ha sabido solventar todas sus dificultades y ahora nos va a ir compartiendo un poquito de su historia desde los primeros años de vida. Entonces, Elia, yo quisiera que nos comentaras cuál fue el primer desafío al que vos te enfrentaste desde el momento en que naciste y cómo lo has podido ir superando. Bueno, yo nací con una discapacidad visual que por toxoplasmosis que me generó una ceguera legal, ¿verdad? O sea, lo que las personas ven normalmente como un 20-20 o el 100%, yo veo un 10%, ¿verdad? Pero al haber nacido así, eso no me ha limitado para hacer muchas cosas porque yo no sé qué es ver más, ¿verdad? Entonces, no me he puesto, no me he sentado a ver cómo ve usted y usted qué ve, usted alcanza a ver de aquí a allá o, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente de ahí me ha permitido desarrollarme con normalidad digamos, en los parámetros de lo posible, porque no sé qué es ver más, ¿verdad? Al principio sí fue bastante difícil, sobre todo porque, bueno, mi mamá lo detectó a edades tempranas porque yo no fijaba la vista, yo tengo estrabismo también, ¿verdad? Y antes todavía más pronunciado. Entonces mi mamá me llevaba al hospital y me llevaba al hospital, pero los doctores como siempre no le daban pelota, decían, estas mamás que quieren ver algo más en sus hijos y ¿verdad? Estar trayendo aquí, les encanta estar metidas en el hospital, ¿verdad? Y no le daban pelota hasta que yo tuve 3 años, un doctor que era apellido Simón, realmente puso atención y se daba cuenta que a los cambios de luz yo reaccionaba muy violentamente. La claridad, digamos, que entraba a los ojos me producía, digamos, que yo me retorciera o que hiciera algún tipo de cambio abrupto, ¿verdad? En la posición en la que yo estaba. Desde bebé mi mamá también lo había percibido cuando yo pasaba ella me pasaba alzada por una ventana o por algún lugar donde entrara mucha luz. De ahí en adelante empecé a usar anteojos bastante gruesos, de los que llamamos, ¿verdad? Fondos de botella. Después me atendió una doctora también muy buena, apellida Harley, y me dieron seguimiento en el hospital de niños por muchos, muchos años. Cuando entro a la escuela, ¿verdad? Viene el bullying, el famoso bullying de todos los chiquitos, ¿verdad? De que, visca, cuatro ojos, me decían telescopio, porque era larga, flaca y de doble aumento, ¿verdad? Y llegó un momento en que ya yo no quise ir a la escuela, yo le decía a mi mamá, yo no quiero ir a la escuela, porque me decían mucho bullying por los anteojos, ¿verdad? Que yo tenía. Y además que mi maestra me dejaba sentarme siempre, imagínense, en aquel entonces, estamos hablando de los años 70, mediados, que no existía la inclusión. Mi maestra hizo una inclusión de acceso realmente por vocación. Entonces ella, aunque yo era la más alta de la clase, me dejaba sentarme al frente y era la única que le permitía que yo me levantara y que fuera a los lados de la pizarra a ver qué era lo que estaba escrito y me devolviera a escribir en el cuaderno. ¿Verdad? Entonces me permitía andar bailando por la clase. Eso me ayudó muchísimo porque me permitió, digamos, ir educándome, digamos, de la manera formal. Que desde el principio todo el mundo decía, mándela a la escuela a ver qué hace, mándela, vaya a ver, pero no le exija, ¿verdad? El cuento de que al chiquito con discapacidad no hay que exigirle, ¿verdad? El chiquito con discapacidad tiene que tratarlo de por el pobrecito, ¿verdad? Gracias a Dios mi mamá no fue así. Mi mamá, digamos, no me exigía tal vez tanto, pero yo sí me exigía, ¿verdad? Era como eso de demostrar que yo podía, ¿verdad? Entonces, siempre traté de hacer las cosas lo mejor posible. Cuando pasó esto del bullying, ¿verdad? Que ya yo no quería ir a la escuela,
Mi mamá, cuando yo llegué a la casa, frustrada y bueno, de todo, ¿verdad? Estaba yo como en segundo, tercer grado. No sé, realmente no recuerdo, era en primer ciclo, porque sí estaba pequeñito todo. Y, y mi mamá me dijo, está bien, no vaya. Eso fue como al mediodía. En la tarde, mi mamá me llama, en mi casa había un corredor, una casa de finca, entonces tenía corredor al frente, y me llama y me dice, Elia, venga, vea. Y entonces yo salí y vi que había mucha neblina, ¿verdad? Entonces yo le dije, ay, mami, vea qué neblina está haciendo. Y entonces en mi casa había siempre, ¿verdad? Como en las casas de finca, igual, un escaño, una banca, ¿verdad? Que era donde uno se sentaba y entonces ella llegó y me sentó y me dijo, vea Elia, dice usted, los chiquitos se burlan, todo lo que usted quiere, etcétera, etcétera, pero si yo le dijera, Elia, viera qué neblina está haciendo, usted me diría, Elia, ¿qué es neblina? Mami, ¿qué es neblina? Perdón. O yo le dijera, una rosa. Usted me dice, mami, ¿cómo es una rosa? O una manzana, mami, ¿qué color es el rojo? Entonces ella me dijo, ¿cómo le explico yo a usted qué es la neblina, qué es una rosa, cómo es el color rojo, qué es una nube, qué es el cielo? Entonces, a usted, aunque vea poquito, usted puede saber qué es la neblina, una manzana, aunque tenga que acercarse las cosas, aunque tal vez no las distinga en toda su forma, pero usted sabe qué es eso. Entonces, mañana, cuando vaya a la escuela, le va a decir a esos chiquitos, cuando se vuelvan y se burlen de usted, nada más dígales, chiquitos, denle gracias a Dios que ustedes tienen los ojitos buenos. Y de verdad, eso hice. Y nunca más me volvieron a molestar. Y realmente a partir de ese momento ya no me importó tanto lo que yo no podía ver, sino lo transformé, ¿verdad? Sin que mi mamá me dijera, mire, usted tiene que transformarlo, ¿verdad? Yo lo transformé en todo lo que yo podía hacer sin pensar en lo que no podía hacer o cómo lucía, ¿verdad? Llegó un momento en que no me importó que ya los anteojos fueran gruesos o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí fue donde yo siento que logré darle sentido, digamos, a esa discapacidad y entender que habían más cosas de las que yo podía hacer de las que no, ¿verdad? Que cambiar el pensamiento negativo a un pensamiento positivo y de ahí en adelante volé. Qué importante la formación y el apoyo que recibiste de tu mamá o de tu familia para poder aprender a vivir con esta situación. Uh Esto -huh. realmente, como lo estás describiendo, te marcó. Yo Sí, quisiera saber qué implicó todo esto en la adolescencia. ¿Cómo lo manejaste? la adolescencia sí fue un poco más difícil porque empezó la sobreprotección, ¿verdad? De que Elia no ve bien en la noche, entonces a mí no me dejaban ir a bailes, a mí no me dejaban socializar mucho, digamos, a partir digamos, de la misma discapacidad. También no me dejaban tener muchos amigos porque mi papá era alcohólico. Entonces, de vez en cuando, gracias a Dios, a mí no me tocó vivirlo tanto, digamos, sí a mis hermanos. Eh, está mi perro ladrando porque alguien va a pasar. este, esa parte, digamos, de la socialización sí me afectó. Igual, digamos, al momento de tener novio o tener pareja. ¿Por qué? Porque yo no alcanzaba a ver si alguien me estaba viendo. Joy, si alguien me estaba, si alguien me estaba viendo, si alguien estaba coqueteando conmigo, yo no era capaz de poder, digamos, percibirlo, ¿verdad? Entonces, normalmente era que muchacha más pesada, que, o sea, la gente se creaba una imagen de mí, digamos, porque yo necesitaba ver por dónde caminaba, entonces no volví a ver para ninguna parte, ¿verdad? Y no tampoco andaba con un letrero que dijera aquí no veo, ¿verdad? Pero siento o no veo, pero, ¿verdad? O toque y se le abrirá, ¿verdad? Pero eso sí, esa parte sí me fue muy difícil a nivel, digamos, de las relaciones sociales a nivel de adolescencia, ¿verdad? A mí no me dejaban traer gente a la casa, por ejemplo, por si mi papá estaba tomado, aunque ya mi papá para ese entonces no tomaba, pero esa era como la leyenda con la que mi mamá creció, ¿verdad? Entonces yo tenía solamente mi amiga
una amiga en toda la infancia que me dejaban llegar a mi casa y dos amigas más que eran las que se criaron, digamos, conmigo en la parte de la adolescencia, que eran las que podían llegar a mi casa y las que yo podía visitar. Fue muy cerrado. Sin embargo, no me limitó porque yo hasta con un muerto hablo, ¿verdad? Entonces, creo que a nivel, digamos, socialmente hablando, no me marcó tanto, ¿verdad? Mi mamá cosía, entonces venían mucha gente a la casa a recibir costuras o a retirar costuras y eso me permitió también tener contacto con otras personas. De hecho, yo creo que tengo más amigas adultas mayores en ese momento, ¿verdad? Que era la gente que mi mamá le cosía, que amigas, digamos, de mi edad. Mi círculo es realmente muy pequeño. Y cuando ya terminó toda la etapa colegial y tocó tomar decisiones para el proyecto de vida y verse a futuro desarrollándose, eh, ¿cómo te sentiste cuando te enfrentaste a Bueno, ese reto? esa parte fue un poco difícil. ¿Por qué? Porque yo quería ser abogada. Esa era mi vocación. Yo siempre quise ser abogada. Y mi mamá era una señora que lo que llegó fue a segundo, cuarto grado y ella era lo que el doctor dijera. Entonces, cuando el doctor llegó y dijo, no, ¿cómo se le ocurre? En derecho hay que leer mucho. Usted tiene que ser o maestra de educación física o maestra preescolar. Entonces, adivinen qué, ¿verdad? Toda la familia, toda mi mamá, ¿verdad? Mis papás en ese momento dijeron, maestra de preescolar. Y entonces tuve que ser maestra de preescolar, básicamente, de todas formas, a los 17 años, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es lo que quiere ser realmente? ¿Verdad? Yo creo que es una etapa demasiado joven para que una persona todavía en la plena adolescencia pueda decidir cuál va a ser su proyecto de vida o en qué va a querer desarrollarse en los próximos 30 años, ¿verdad? Me parece que realmente a los adolescentes les toca bastante duro en esa parte, pero en ese momento me tocó ser maestra de preescolar, que realmente no era lo que yo quería, ¿verdad? Sí le agradezco, digamos, siempre traté de buscar trabajos que no me relacionaron mucho con aulas con chiquitos, ¿verdad? Porque al tener yo discapacidad visual, tengo otros sentidos muy desarrollados, ¿verdad? Entonces, para mí el ruido en las aulas era algo que me volvía loca realmente. Yo soy muy intolerante al ruido, las motos, los motores, los pitos, todas esas cosas me generan mucha molestia, ¿verdad? Entonces, imagínense en una aula de preescolar, ¿verdad? O de aula corriente, porque al principio lo mandaban a uno a primaria, ¿verdad? Y hacer otros trabajos antes de. Me ayudó mucho que al principio mi primer trabajo fue como directora de un SINAI, entonces me permitió estar más en la parte administrativa y digamos únicamente revisando planeamientos y todo lo que ejecutaban en aquel momento las técnicas de atención integral, ¿verdad? Entonces mi relación con los chicos era, digamos, de cuido, de jugar con ellos, de etcétera, etcétera, pero no de estar metida en un aula todo el día con ellos, ¿verdad? Era más administrativo. Ahí me nació la inquietud de estudiar una licenciatura en este momento en administración educativa, que era lo que yo en ese momento necesitaba. Entonces, la estudié y ya después, eso fue con el Ministerio de Salud, después me pasé al MEP y gracias a Dios trabajé 2 años muy, muy bonitos con una compañera en la escuela de Sabanilla, que fueron realmente muy bonitos, a pesar, digamos, de que no era lo que yo quería. De ahí me llevaron a un convenio que tenía el IMAS con el ministerio, con el Ministerio de Educación, sí, que se llamaba convenio IMAS-MEP. Perdón, hay una moto afuera que al señor le encanta que todo el pueblo lo escuche, ¿verdad? Tranquila. Al convenio IMAS-MEP, que también me sacó de las aulas durante 10 años, ¿verdad? Entonces, a pesar de que fue una decisión no tan buena, gracias al Ministerio de Educación o a los proyectos o los financiamientos que él tiene, yo pude comprar mi casa, pude desarrollarme en otros aspectos, tal vez no el profesional. Fui muy exitosa en la parte profesional, no en lo que yo quería, pero sí, gracias a Dios, volví a cambiar el chip de pensar en, ay, yo quería ser abogada, ay, ¿verdad? O sea, no, sino, ok, bueno, estoy aquí ahora, esta es mi realidad, quiero hacer lo mejor que pueda con los chiquitos, porque
mi responsabilidad, ¿verdad? Y que ellos no tienen la culpa de lo que a mí me sucedió. Y además de eso, ok, ¿qué me permite esto? Eso me permitió viajar, me permitió comprar mi casa, comprar mi carro, o sea, hacer un montón de otros proyectos que tal vez en el área profesional no era lo que yo quería, pero como persona, como Elia, me permitió muchas oportunidades, ¿verdad? Seguir creciendo con otras licenciaturas, con maestrías, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, al oculista yo le dije después, cuando me lo topé a mucho tiempo, ok, usted no quiso que fuera abogada, que tengo 2 licenciaturas y una maestría, hubiera podido o no hubiera podido, ¿verdad? Entonces vean cómo también muchas veces las personas con discapacidad, el límite no lo ponen los demás. Y creemos que porque es el doctor, ¿verdad? Es el que tiene la última palabra o es el que sabe más o es el, pero realmente es uno el que sabe cuáles son sus capacidades, el que sabe qué cosas puede hacer y qué cosas no. Pero entonces, a partir de ese momento, saqué lo mejor de la realidad en la que estaba, ¿verdad? Siempre. Yo creo que las personas que te conocemos por tantos años, porque tenemos mucho tiempo de ser amigas, ya perdí la cuenta, podemos ver en 17. vos, ¿cuánto, perdón? 17. Bueno, imagínense, podemos ver en vos a una persona que las circunstancias que vengan no la marcan de una manera negativa, sino todo lo contrario, abraza la vida, toma esas circunstancias, se levanta y camina a pesar de las dificultades que pueda tener, ¿verdad? Y ahí justamente es todo ese aspecto el que quienes te conocemos te admiramos. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado cómo has hecho con tu capacidad visual para haber estudiado tanto, para ejercer el rol que haces ahora, que revisas investigaciones, revisas tesis, dedicas muchas horas del día, digamos, a labores en las cuales tenés que utilizar la vista a pesar, digamos, de la dificultad que has tenido, pero eso nunca te ha detenido. Entonces, contanos, por ejemplo, un día laboral normal tuyo en el que vos, con tus condiciones, ejerces tu trabajo. Y bueno, yo creo que, vuelvo y repito, que es una parte muy importante haber nacido así, porque digamos, yo desde pequeña empecé a desarrollar un montón de técnicas, ¿verdad? Para hacer diferentes actividades. Por ejemplo, mi casa tenía gradas para subir. Inconscientemente, yo no sé en qué momento, yo conté cuántas gradas habían ahí, ¿verdad? Entonces yo subía y bajaba de noche oscura, todo el mundo iba viendo a ver cómo, dónde ponía el pie, y yo era 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Rápido, pero no lo supe, digamos, no supe cómo. Yo voy a misa y yo cuento inconscientemente, porque no es algo que yo digo, ay, voy a contar cuántas bancas hay de aquí al altar, a donde yo estoy sentada para no equivocarme de banca y sentarme a alguien en donde era, ¿verdad? Sino es algo, son cosas que yo he desarrollado, ¿verdad? Digamos, con el tiempo. Igual, digamos, yo manejo, ¿verdad? Solo de día, eso sí. Igual he desarrollado un montón de técnicas que la gente que normalmente ve bien no las utiliza, ¿verdad? Pero para el trabajo y el estudio, que es lo que me preguntaste, básicamente, igual desarrollé mis técnicas. Por ejemplo, yo tenía que estudiarme un libro o leer un libro en esta semana de ciento y resto de páginas, 140 páginas. Entonces yo decía, ok, bueno, tengo que leerme esto de aquí, tengo una semana. Voy a dividir esos números de páginas por días. Entonces, ok, bueno, eran, qué sé yo, 70 páginas por día. Ok, bueno, vamos a ver. Si yo no puedo, no tengo la capacidad, porque inmediatamente me da dolor de cabeza, de sentarme a leer 70 páginas de un solo tiro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía? Ok, bueno, vamos a dividir esas 70 páginas en 20, dentro de un rato hago otra cosa, me levanto, a tal, dentro de tal hora, vuelvo otra vez a leer otras 20 y así sucesivamente me fui organizando con las materias, digamos, en ese momento no se compraban los materiales de preescolar, bueno, la gente que tenía plata lo hacía, pero uno que no la tenía que sentarse a recortar, a pintar, a plasticar, ¿verdad? Entonces, eran esas actividades que yo hacía entre, digamos, las lecturas. Mi mamá me ayudó mucho, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, en aquel entonces era con máquina de escribir, ¿verdad? Todavía.
y había que leer y hacer resúmenes. El típico que todavía se mantiene 30 años después de la técnica universitaria, ¿verdad? Porque mis amigas que están en maestría a estas alturas todavía tienen que leer y hacer resúmenes de lo que leyeron. Entonces yo marcaba con resaltadores todo lo que yo creía que era importante y después mi mamá se sentaba a la par mía a leerme todo lo que yo había marcado para que yo lo fuera copiando. Ya fuera en la máquina de escribir en aquel entonces o en la computadora. ¿Verdad? Entonces, eso me permitía también reafirmar el conocimiento para no tener que estudiar para los exámenes. Yo nunca estudié para un examen. Y siempre fui cuadro de honor. Siempre fui cuadro de honor, ¿verdad? Porque también era esa autoexigencia, decir yo puedo, ¿verdad? Pero básicamente es eso. Yo creo que uno tiene que organizarse y saber qué cosas puede hacer, qué cosas no, en qué condiciones. Por ejemplo, gente que dice, ay, es que yo no aguanto a leer. Sí, pero si lo haces acostada a media luz, en 2 segundos te da sueño, ¿verdad? Entonces, es saber cuáles son tus condiciones de acuerdo a tus necesidades o a tus capacidades de cómo organizarse. Y en ese sentido, yo sí siempre fui muy organizada y, como les digo, con mucha técnica, ¿verdad? Para poder hacer las cosas. Todo esto refleja tu esfuerzo, tu perseverancia, tu organización, toda la planificación, ¿verdad? Y creo que ahí ha estado, en eso ha radicado la clave del éxito, además de tu fortaleza interna para decir yo puedo y lo voy a lograr. Y Sí, bueno, digamos, sí, sí, perdón, en el campo laboral que me decías, ¿verdad? También lo mismo, o sea, yo tengo que revisar tantos trabajos de aquí a tal fecha, que entonces hoy me organizo y saco este trabajo a tal hora o a lo que sea. A veces son las 2 de la mañana y yo todavía estoy trabajando en eso, pero normalmente, digamos, lo hago, ¿verdad? Porque no sé si me va a doler la cabeza el día que yo tengo que entregarlo, o lo que entonces normalmente hago, trato de sacar las cosas 1 o 2 días antes de la fecha. No me gusta dejar nada para última hora, ¿verdad? Soy muy, como decís vos, muy organizada y muy planificada en ese sentido. Yo creo que son funciones ejecutivas que he logrado desarrollar de manera inconsciente, no porque nadie, digamos, ha estado ahí para decirme cómo tengo que hacerlo, sino yo encontré cuál fue la mejor forma para poder hacerlo. claro, es como una forma de autogestionarte, ¿verdad? Como decir, bueno, lo acabas de decir con tus propias palabras, encontraste la mejor forma de sacar adelante eso. Si nosotros analizáramos la vida de Elia hasta hoy, con eso que nos cuenta, ya nos parecería que es una historia increíble. Pero hay más capítulos, hay mucho más cosas que tenemos que contar. Elia ha estado enfrentando desafíos muy fuertes a nivel de salud. Y créanme que a mí eso realmente me deja con la boca abierta su capacidad de ir enfrentándose a cada situación que se le ha presentado. Elia, ¿vos nos podrías compartir un poquito en qué consisten esos desafíos que has tenido que enfrentar? Bueno, desde el año 2008, o sea, hace 12 años, empecé, que nunca me lo imaginé, porque en mi familia nunca había habido, a enfrentar cáncer de mama, ¿verdad? En ese momento me detectaron el primero, ¿verdad? He tenido 3 veces cáncer de mama y ahora hice metástasis a huesos. En aquel entonces, realmente cuando me dijeron, usted tiene cáncer, fue como, de veras, como si le dijeran a uno, mire, tiene resfrío, tiene diabetes, tiene colesterol. Yo, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? A la que se le dio en aquel entonces, que todavía estaba conmigo, era mi mamá, ¿verdad? Y yo creo que eso también me hizo ser un poco más fuerte para que ella no sufriera tanto, ¿verdad? Pero realmente a mí nunca fue algo como que me preocupara al extremo, ¿verdad? Llevé mis quimioterapias, bueno, y digamos, hay muchas personas que le tienen horror a las quimioterapias, ¿verdad? O a que le corten un seno, o a que hagan tantas cosas, ¿verdad? Entonces yo empecé, volvemos al cuento, a ver siempre que las situaciones de vida tienen las cosas negativas, pero tienen cosas positivas. Por ejemplo, yo iba a ponerme las quimioterapias, las famosas rojas, las EPI, no sé qué, que se llaman, que son las que te caen el pelo, te dan náuseas y todas esas cosas. Bueno, entonces a mí me las podían poner, gracias a Dios, porque siempre fui muy carnívora y tomé mucha leche y todo, entonces tenía
una sangre bastante, digamos, buena, se podría decir. Nunca llegué a tener anemia ni nada de esas cosas. Y eso me permitió que nunca me dejaran de poner las quimioterapias, porque siempre para cada quimioterapia te hacen un examen de sangre que te permite ver cuál es tu nivel de hemoglobina, ¿verdad? Entonces yo llegaba a ponerme la quimioterapia y la gente a la par, bueno, renegando, enojadas, etcétera. Y yo decía, ok, yo me sentaba, lo sientan a uno en un cuartito, en diferentes sillones o en cama, depende de cuál sea tu condición. Yo decía, bueno, primero, gracias a Dios estoy sentada en un sillón, porque eso quiere decir que no necesito estar encamada. Donde llegaban a ponerse la quimioterapia le decían, no, mire, usted antes de ponerse la quimioterapia necesita una transfusión. Yo no necesitaba una transfusión. Llegaban a repartir la comida, porque sí, dan bastante comida, durante todo el día. Entonces, la persona, un Herbert, ay no, yo quiero unas fruticas, ay yo no, una gelatinita, decía otra. Y yo decía, ¿qué trae? Y lo que trajera, me lo comía, ¿verdad? Porque a mí nunca me dieron náuseas. Ahora ya las quimioterapias tienen mucha premedicación, no es aquel calvario que la gente pasaba años atrás, ¿verdad? Yo me comía y me volvía y le decía a la de la par, ¿usted no se va a comer eso? Me comía hasta lo de la par, ¿verdad? Entonces yo decía, Dios me estaba poniendo un montón de espejos enfrente para que yo viera que yo no necesitaba estar encamada, que yo no necesitaba una transfusión, que yo no necesitaba que me dieran gelatinita porque mi estómago lo soportaba todo, ¿verdad? Y gracias a Dios, o sea, me empezó a poner esos espejos, o yo los empecé a ver y a darle gracias a Dios porque mi condición, a pesar de que igual tenía cáncer como ellos, no era la misma, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Así enfrenté el primero y cuando se me cayó el pelo, no hay nada más delicioso que andar sin pelo. Uno no se tiene que preocupar cómo si se despeinó, si no se peinó, que la laca, que la plancha, que el blower, que la queratina, nada. Es delicioso andar sin pelo. Eso es lo primero. Y se cae el pelo de todo. Entonces, qué maravilloso, no tenía que depilarme, ¿verdad? Entonces, siempre ver esa parte, digamos, de lo bueno que era, ¿verdad? Digamos, de lo que me está pasando, sacar qué es lo bueno. Y no es que uno se compare con los demás y digo, ay, yo estoy mejor, gracias. Es para dar gracias, no para decir yo soy mejor, sino para dar gracias y saber que hay personas de realmente, como dice el Deshidrata, que están peores que uno. ¿Verdad? Lo mismo me sucedió, de la misma forma los enfrenté las otros dos cáncer que vinieron después, ¿verdad? También de mama, que fue, ¿cómo se llama? Cada 4 años. El cuarto año de cualquier cáncer es el que es más complicado, ¿verdad? Es el que tiene la posibilidad de que la persona vuelva a desarrollar cáncer en el mismo lugar o que haga metástasis a otros. Yo nunca he logrado superar a los 5 años, que es cuando ya la persona entra en una etapa que se llama remisión, que es cuando ya el cáncer se podría decir o que se erradicó, que se durmió, ¿verdad? ¿Verdad? Se controló, se podría decir. Siempre te van a tener que seguir chequeando el resto de tu vida, pero digamos, no tomando tratamientos, no haciendo un montón de procedimientos, digamos que yo le he dejado en estos 12 años. Esta vez les cuento que cuando me dicen cáncer de huesos, yo me quedo pensando, o sea, lo último que me hubiera imaginado era que yo tenía cáncer de huesos, porque me habían hecho una densitometría ósea y salí con un nivel de calcio perfecto en los huesos. Me caí todas las veces del mundo que me podía pasar, caídas que hasta quedé inconsciente una vez y nunca ni me fracturé, ni me torcí, nada, o sea, ni por la cabeza me pasaba que yo tenía cáncer de huesos. Ahora en agosto de este año, desde más o menos noviembre del año pasado, yo empiezo con contracturas, que estoy tiesa, que no me puedo sentar a la computadora, que de verdad, muchas cosas, y como siempre, quiroprácticos, y masajes, y compresas, ¿verdad? Ungüentos, todo lo habido por haber. Cuando me toca el control, yo le digo a la doctora, esto está pasando. Ah, no, mentira, empiezo a que las piernas
no me funcionaban de la mejor manera. Yo quería levantar la pierna y no podía hacerlo o podía hacerlo muy poco o con ayuda. Entonces, se creía primero que era una hernia, asociando todo lo que eran las, eh, las contracturas, ¿verdad? Y ya cuando se hace una resonancia magnética, pues sale que tengo en la columna varias vértebras con cáncer. Y entonces ya yo al llegar a la doctora de oncología, me dice, ok, bueno, hay que hacer un gamma óseo. El gamma óseo es, como decir, unas radiografías que te van haciendo, como un escáner que te va pasando por todo el cuerpo, ¿verdad? Que le ponen un reactivo que es fluorescente y que en las partes donde hay cáncer se va a prender. Bueno, cuando me dieron el resultado, yo era un arbolito de Navidad, lo único que me faltaba era la estrella aquí arriba, ¿verdad? Porque tengo cáncer en todas casi las partes del cuerpo, ¿verdad? Pero bueno, igual, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? No es, sí, les digo, fue la primera vez que lloré, nunca en los cánceres anteriores había llorado. Fue la primera vez que lloré porque ya estamos hablando de metástasis, ya estamos hablando de que el cáncer puede estar en diferentes partes del cuerpo. Yo estoy a mediana edad y yo decía, puchica, ¿verdad? Y ahora es enfrentar el duelo de todas las cosas que yo antes hacía, que me encantaba bailar, que caminaba montones, que me gustaba viajar, o sea, muchas cosas, ya son cosas que ya no puedo hacer. ¿Verdad? Entonces, en este momento estoy atravesando el duelo de la Elia que era a la Elia que puedo ser ahora, ¿verdad? Pero igual, siempre apostando a que, ok, bueno, gracias a Dios, hay días buenos, hay días no tan buenos, pero aprovechemos el día bueno, ¿verdad? La pandemia ha venido también a generar un poco más de soledad y de enfrentar esto, que ya no te dejan ir con compañía a los hospitales, que verán muchas cosas. Entonces me ha tocado enfrentarla más sola. Anteriormente fueron mis amigas siempre la red de apoyo, ¿verdad? A pesar de que yo tengo hermanos, ellos por sus ocupaciones y sus personalidades nunca estuvieron conmigo. Actualmente mi hermano, el que es antes que yo, ha estado muy de la mano conmigo en este proceso. Y pero igual, ¿verdad? Digamos, la pandemia no ha permitido que la red de apoyo que yo tenía mis amigas también ahora pueda darse, ¿verdad? Pero siempre, digamos, con la convicción de que, ok, bueno, gracias a Dios hoy me pude levantar, gracias a Dios hoy, qué sé yo, no sé, fui a almorzar con una amiga y manejé hasta Santana, ¿verdad? Y como cosas que había días que no lo podía hacer, ¿verdad? Entonces es como ir teniendo la calidad. Ahora, hay que ver otra cosa que ha sido en este proceso actual, digamos, beneficioso, y es que desde el primer momento me mandaron para la clínica del dolor. Y desde el primer momento me recetaron morfina. Gracias a Dios tuve una reacción alérgica a la morfina. Después me mandaron una cosa que se llama metadona. Ok, ¿qué hacen todos esos fármacos? Te duermen, te atontan. Ok, entonces yo creo que a pesar de que yo creo firmemente en la clínica del dolor y les agradezco y creo que la labor que hacen es muy loable, yo me rebelé contra esos tratamientos. ¿Por qué? Porque esos tratamientos me limitan mi calidad de vida. Yo no hago nada estando en una cama dormida si yo el dolor que tengo en ese momento lo puedo controlar con otro tipo de medicamento de venta libre, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas pienso yo en este momento están atravesando una situación parecida a la mía y por volver a no confiar en sus capacidades, ponen su confianza en unos médicos que no te están viendo porque ahora las citas son telefónicas, entonces ni siquiera saben qué color tenés, ¿verdad? De piel, y te mandan tratamientos que lo que hacen es realmente limitarte. Entonces volvemos otra vez a la idea de cuánto me limitan los demás y cuánto me limito yo. Entonces, en este momento, estoy esperando resultados de ver el tratamiento y todo lo vivo por haber, que la quimioterapia en este momento, gracias a Dios, es inyectada, una inyección en cada glúteo, cada 15 días, porque ya como me han puesto en diferentes ocasiones, ya no me querían poner más vena, me están poniendo un suero, pero siempre, digamos, pensando en, ok, no lo que no puedo hacer,
sino en qué puedo hacer. Me puedo atender, me puedo bañar, me puedo, y a pesar de que a veces tengo que salir del baño, acostarme porque ya no aguanto, pero ok, ya me bañé, ahora sí, 10 minutos me acuesto, me levanto y sigo haciendo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Porque volvemos a eso, las limitaciones se las pone uno. Bueno, como podemos ver, tu historia es una lección de vida. Te has levantado ya no sé ni cuántas veces y has seguido caminando. Yo quiero, para cerrar este proceso del video, que vos le des algún tipo de recomendación a la gente que lo pueda ver para que pueda llegar a enfrentar su vida. ¿Qué les Okay. podrías decir? Primero, que independientemente de la situación que estén viviendo, viva su propia experiencia. Si es un divorcio, si es una discapacidad, si es un duelo, no se dejen llevar por lo que la gente que está alrededor les diga, ay, mira, ahora te va a pasar tal cosa y ahora te vas a sentir así, porque son pocas veces cuando las personas que se acercan te van a decir cosas positivas, ¿verdad? Y lo que a mí me gustó puede ser que a vos no te haya gustado, lo que a mí me funcionó, tal vez a otra persona no le haya funcionado, ¿verdad? Entonces, dejar de vivir la vida con las expectativas que tienen las otras personas, sino vivir tu propia experiencia y a tu propio ritmo, ¿verdad? Encontrando cuáles son tus capacidades y si hay que pedir ayuda, se pide ayuda, ¿verdad? Si hay que llorar, pues se llora, se enoja, te frustras, pero no te quedes ahí, ¿verdad? Ok, ya lloraste, ya digamos a mí, qué sé yo, hace como 2 o 3 días fue el día que estuve baja, ¿verdad? Entonces lloré, pasé y se me salían las lágrimas todo el día. Ok, bueno, ya pasó. Ya me desahogué como si fuera una olla de presión, ya le saqué la presión y ok, sigamos adelante, ¿verdad? A partir de cada situación, ¿qué puedes hacer? ¿Verdad? Ahora, yo siempre he dicho, en toda situación de vida, algo tenemos que aprender o algo tenemos que enseñar. Porque a veces la lección no es para uno, es para las personas que están alrededor, ¿verdad? Para tu grupo de apoyo. En mi caso, yo me ponía a pensar un día de estos, bueno, ¿qué no he aprendido que me ha tocado vivir 4 veces la misma lección que me quedé, ¿verdad? Digamos, 3 veces en las lecciones anteriores, o que no he logrado que la gente aprenda a partir de mi experiencia, o que al haber un cambio, digamos, en este momento que ya no es cáncer de mama, ahora cáncer de huesos, ¿qué tengo que aprender sobre esto o qué tengo que enseñar sobre esto, ¿verdad? Porque siempre hay un propósito para todo, como dice la logoterapia, ¿verdad? Todo tiene un propósito en la vida, ¿verdad? Para edificarnos, para hacernos más fuertes, para ver qué capacidades tenemos, y también para que las otras personas puedan tal vez, así como yo vi espejos en las otras personas también puedan ver espejos en uno y que se motiven, ¿verdad? Digamos, a que esto se supera, a que esto pasa, a que el pelo vuelve a crecer, a que, si sin canas, ¿verdad? A que, a que todo, ¿verdad? Pasa, realmente todo pasa. No hay una situación que sea permanente. Nunca es siempre lo malo y nunca va a ser siempre lo bueno. Entonces, disfrute lo bueno y aprenda de lo malo y saque qué es lo mejor. Bueno, Elia, súper, súper agradecida con este espacio. De verdad, yo creo que las personas que lo van a ver lo van a disfrutar y van a aprender muchísimo. Y bueno, vos lo sabes porque te lo he dicho en persona, siempre te he admirado y te quiero muchísimo y yo sé que vas a salir de esto con la fuerza que nos estás regalando el día de hoy. Muchas gracias por concederme este espacio. No, muy bien, muchas gracias a vos y les cuento que Eugenia es mi ángel de la guarda aquí en el cielo, aquí en la tierra. ¿Verdad? Otro viene del cielo que no sé de qué lado está, pero ella ha sido mi ángel de la guarda durante toda mi vida, desde que la conozco y con mucho gusto eh, estoy ahí para vos siempre y para todo el que necesite apoyo, ¿verdad? Porque yo creo que de eso se trata, de apoyarnos entre todos y de que solo una persona tal vez que ha pasado por las situaciones de vida que uno ha tenido es capaz de comprender cómo siente uno o
¿verdad? Porque me sucede muchas veces con mis hermanos que al ellos no haber tenido, digamos, ninguna dificultad, son a veces incapaces de ser empáticos, ¿verdad? La empatía es una cualidad que tenemos que aprender a desarrollar muy, muy, muy bien. Bueno, como se puede ver, nos queremos muchísimo desde hace mucho tiempo, hemos compartido estudios, trabajo, amistad, ¿verdad? Así es que hoy también a través de este video yo celebro la amistad que tenemos Celia y yo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.